Hola, buenos días, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de el texto que estamos viendo de Hebreos 8, versículo 8, donde la palabra dice que el Señor sacó, donde el texto dice, el Señor tomó a los padres de Egipto para sacarlos de Egipto. Entonces, hoy vamos a ver la parte 1 de la palabra padres, los padres. Ya vimos la palabra el Señor, ya vimos la palabra tomó, ya vimos la palabra los tomó de la mano a los padres. Entonces, hoy vamos a continuar con ese estudio. El texto bíblico es Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9. Y el texto dice, el Señor tomó de la mano a los padres para sacarlos de la tierra de Egipto, y ellos no permanecieron en el pacto del Señor, y el Señor se desentendió de ellos. Ok, eso dice el texto. Entonces vamos a trabajar hoy con eso. Entonces ya vimos la palabra del Señor, tomó de la mano a los padres. Ahora vemos la primera parte del estudio de la palabra padres. Vamos a leer el texto para entender mejor qué quiere decir la palabra padres. La palabra padres en el diccionario bíblico Strong y la concordancia Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green, que son los materiales que yo uso para preparar estos estudios, en esos libros usted va a encontrar la palabra padres de Hebreos 8, lo va a encontrar con el número 3962. Ese número 3962 le va a dar la definición de la palabra padres y con sus conexiones. Acuérdense que ya expliqué que las conexiones de una palabra bíblica en el diccionario Strong, las palabras en español solo aparecen con su definición nada más. No aparecen con conexiones. Las conexiones solo las va a encontrar en el diccionario bíblico Strong, pero en el idioma inglés. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, estudiar una palabra, investigarla más para tener un mejor entendimiento de ella, tiene que comprarse un diccionario bíblico Strong en español y un diccionario bíblico Strong en inglés. De esa manera va a poder usted en inglés tener un poco más de material para investigar una palabra. Entonces, en el diccionario Strong va a encontrar la palabra padres con el número 3962, y esa palabra padres está en el texto Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9. ¿Ok? Ese es el texto que estamos estudiando. Entonces, vamos a leer Hebreos 8, versículo 8 al 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice:
porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice el 9, no como el pacto que hice con sus padres. Dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Perdón, dice el Señor. Bueno, en este texto nosotros estamos viendo que la palabra dice que el Señor renovará el pacto o creará un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero dice, no como el pacto que hice con sus padres. La palabra que estamos estudiando hoy es padres. Porque explica que los padres no permanecieron en el pacto de Jehová. O sea, quebraron el pacto. La Biblia dice que violaron el pacto. Violarlo o quebrarlo es lo mismo, romperlo, desecharlo, descartarlo. Entonces, los padres, la Biblia explica no solo en este capítulo, o sea, si usted es un estudiante serio de la Biblia, tómese el tiempo y estudie todo el capítulo de Hebreos 8 y Hebreos 9. En todos estos capítulos le va a hablar de el pacto de Jehová con los padres, pacto de la ley, etcétera, etcétera. Y en todos, y si se va al Antiguo Testamento, y estudia el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, en esos libros usted va a encontrar que el pueblo de Israel, refiriéndonos a las 12 tribus en conjunto, el pueblo de Israel, que son refiriéndose a los padres, ellos fueron corruptos. Y en su corrupción, pues lógicamente violaron el pacto, quebraron el pacto, y entonces Jehová los desechó. Pero en este texto nos dice que Jehová va a renovar el pacto. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con los padres o los padres de Israel y Judá cuando los saqué de Egipto, porque ese es el pacto que pereció, ¿ok? Entonces, perdón, como estamos estudiando la palabra padres, pues necesitamos entender mejor quiénes son estos padres. Entonces, ya que expliqué que la palabra padres, el número es 3962, vamos a ir a ver quiénes son estos padres, porque la Biblia lo explica. Y la cita bíblica de estos padres va a estar en Éxodo capítulo 3. Así que vamos allá a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Aquí vamos a encontrar la explicación de parte de Jehová, quiénes son estos padres. Y vamos allá. Éxodo 3, 1 al 6.
Y dice la palabra, apacentando Moisés, dice, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés, lógicamente, Moisés miró. Dice, dice que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dijo él. 4. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo Jehová Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Venimos al texto que es el versículo 6 y dice, y dijo, Jehová Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, o Dios de Abraham, como usted se refiere ahí. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, yo soy el Dios de tu padre. Aquí él pone el Dios de tu padre en singular. Pero vea que él menciona que el Dios del padre es Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, esos son los padres. Lo que en el texto que estamos estudiando, que es Hebreos 8 al 9, donde dice que tomó a los padres para sacarlos de Egipto, a estos padres es que se está refiriendo. Se está refiriendo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esos son los padres del pueblo de Israel, ¿ok? O de las 12 tribus de Israel, que en realidad son 14 tribus de Israel con los 2 hijos de José. Entonces, estos padres aquí, cuando Jehová Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, y luego le dice, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí Jehová le explica eso a Moisés antes de mandar a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Entonces, en Hebreos 8 al 9, se nos explica ya que a través de la mano de Moisés y de Aarón sacó al pueblo o a los padres de Egipto. Entonces, en el libro de Hebreos, venimos aquí solo para probar quiénes son estos padres. Ya lo vimos. Pero regresamos a Hebreos, donde estábamos, y dice otra vez, voy a leerlo otra vez, dice Jehová, porque reprendiéndolos, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, y esto de que vienen días se está refiriendo a este tiempo en el que estamos, ¿ok? En este 2026. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Sí ve? Entonces, en aquel tiempo, cuando se le apareció a Moisés, si usted sigue estudiando el libro de Éxodo, capítulo 3 en adelante, se va a dar cuenta de Éxodo capítulo 3,
hasta Éxodo capítulo 14 o capítulo 15, va a ver todo el trayecto de el juicio que Jehová hizo en Egipto para sacar al pueblo de Israel, perdón, o sacar a los padres de Egipto y entrar al desierto. Porque entraron al desierto, no llegaron a la tierra prometida a través de la mano de Moisés, sino a través de la mano de Moisés llegaron al desierto. Y más adelante, en la Biblia explica que fue a través de la mano de Josué que entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Pero esos padres, la Biblia explica que los que sacó Moisés, todos esos padres perecieron en el desierto porque fueron desobedientes a la palabra de Jehová. Entonces, aquí Jehová dice, vienen días, dice, en que estableceré, dice, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque los padres no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces estos son los padres. Vean que los padres siempre, Jehová el Señor, siempre firma su pacto con una persona, perdón, o con un grupo de personas que le son obedientes. Siempre es así. Pero lamentablemente, según el tiempo va caminando, muchas veces esas personas desobedecen la palabra de Jehová. Y al desobedecerlo, pues quiebran ese pacto. Ahora, como el pacto de Jehová es por 1000 años literales, porque eso dura el pacto de Jehová, 1000 años literales, ¿ok? Acuérdense que 1000 años literales es bastante tiempo. Entonces, vuelvo y repito, muchas veces o la mayoría del tiempo, cuando Jehová comienza un pacto, lo comienza con una persona, un hombre, una mujer o un grupo de personas, y las personas entusiasmados aceptan el pacto, entusiasmados porque entienden que las cosas de Dios son buenas y que por lo tanto si las cosas del Señor es bueno, sus cosas son buenas, pues todo va a estar bien con nosotros y nos va a ir bien en la vida. Eso es lo que viene a la mente de una persona, perdón, que entra en pacto con Jehová el Señor. Pero lamentablemente la mayoría de las personas cuando entran en pacto no entienden que lo único que nosotros como pueblo recibimos de parte del Señor cuando entramos en pacto es lo único que recibimos es una promesa. Y la promesa es que todo va a estar bien con nosotros. Pero la palabra que todo va a estar bien, nosotros la asumimos o la malinterpretamos. Porque como estamos acostumbrados a la materia todo el tiempo, entonces nuestra mente, cuando el Señor nos dice bien, nuestra mente automáticamente nos lleva a pensar que esa palabra de que todo va a estar bien con nosotros quiere decir
que es que luego que el Señor nos toma de la mano, luego en los próximos 10 años, como mucho, nosotros ya vamos a tener la mansión, el carrazo del año, las cosas materiales buenas que queremos tener, y todo va a estar bien. Pero en realidad nosotros no hemos entendido qué es lo que el pacto de Jehová en realidad quiere decir. Cuando Jehová firma ese pacto con su pueblo y dice que si uno le obedece todo va a estar bien con uno, lo que Jehová está diciendo en ese pacto es que si nosotros obedecemos a trabajar la palabra, porque obedecer quiere decir trabajar la palabra, traer la palabra a cumplimiento, que quiere decir trabajarla. Cuando Él dice eso, que todo va a estar bien, lo que Él nos está prometiendo en realidad es que si nosotros trabajamos la palabra, o sea, estudiamos la palabra y trabajamos la palabra, lo que Él está diciendo es que Él promete que en esa obediencia o bajo esa obediencia, Él nos va a proveer a nosotros comida para no morirnos de hambre, o sea, un trabajo para que podamos tener nuestra comida. Y nos promete que vamos a tener un techo sobre nuestra cabeza para no vivir abajo de un puente, por ejemplo. Pero ese techo no te dice que es una mansión la que Él te va a dar. No. O en el barrio más lujoso de la ciudad donde viva. No. Él te promete un techo. Quiere decir que de acuerdo a tu trabajo o a tu preparación o a tu educación o de acuerdo a lo que tú como persona puedas trabajar o producir en lo natural, pues de acuerdo a eso va a ser la parte material que logres. Pero aquí hay un detalle, que esa parte material no la puedes lograr antes de lograr lo espiritual, o sea, el estudio de la palabra y el trabajo de la palabra, ¿ok? Porque si te enfocas en trabajar la materia bajo el pacto de Jehová, vas a fracasar por la razón de que el pacto es para producir el trabajo de Jehová. Entonces, lógicamente, primero es el trabajo de Él. O sea, que lo que el apóstol Pablo explicó cuando dijo que teníamos que estar conformes con tener un techo sobre nuestra cabeza y comida que comer y un trapo que vestir, estuviéramos conformes con eso. Cuando él explicó eso, él estaba diciendo la verdad. O sea que mientras un hijo de Dios que tiene pacto con Jehová, mientras Jehová le provea, ya sea que está rentando un apartamento o ya sea que es dueño del apartamento, como sea, pero o un cuarto en una casa, pero si Jehová le provee los medios para rentar un cuarto en una casa o un apartamento, si Jehová le provee eso y le provee ropita que ponerse y comida que comer para no morirse de hambre, esa es la parte donde él dice todo estará bien contigo. O sea, estarás bien en ese sentido y tú vas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar la obra y según tú o usted vaya trabajando la obra, entonces él, Jehová el Señor, va a ir buscando la manera de que usted vaya logrando ciertas cosas materiales. Y no necesariamente esas cosas materiales van a venir a través del trabajo bíblico que usted va a hacer. Porque acuérdense que el trabajo bíblico en sí, como predicar o enseñar la palabra, es gratuito. Entonces, si es gratuito, allí no hay dinero. Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero para que Jehová vaya levantando o afirmando ya en una parte económica a esa persona para el día de su vejez o para su familia, vamos a decirlo así?
Bueno, Jehová va a ir moviendo los hilos y dándole ideas a su pueblo servidor para ver cómo el pueblo servidor puede ir abriendo negocios, ¿ok? Pequeños negocios, por ejemplo, poner una panadería, eh, un pequeño restaurante, vender tortas, tacos, una tortillería, una zapatería, lo que sea, pero el Señor va a ir tratando de que su pueblo llegue a un punto de que se vaya estableciendo económicamente, pero no es que lo económico va a ser primero. Ya se lo expliqué, obediencia al pacto quiere decir que la persona tiene que trabajar la palabra del pacto primero, los años que requiera, ya sean 10, 15, 20, 30, 40 años, y cuando Jehová tenga el punto que él necesita haber logrado con esa persona, él mismo va a empezar a abrir las áreas para ya lo que es la bendición física. Primero es la bendición espiritual y después esa misma bendición espiritual va a dar a luz, por decirlo así, la bendición física. Entonces, estos padres corruptos que la Biblia dice que rompieron el pacto, no permanecieron, lo quebraron, lo violaron, de todito eso habla la Biblia. Estos padres lo que hicieron es que ellos alegres, cuando Jehová les dijo que iba a firmar un pacto con ellos, ellos muy contentos, como saben que Dios es bueno, entonces contentos dijeron, sí, 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 nosotros aceptamos ese pacto, abrazamos ese pacto y lo hacemos nuestro. Pero lo dijeron con la boca. Cuando ya ellos vieron que lo único que había eran pergaminos para estudiar esa palabra, esforzarse por entender esa palabra y después ponerse a predicar o a enseñar esa palabra, y en todo eso no había dinero, entonces cada uno de ellos empezó a buscar su dinero. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia donde Jehová dice, cada uno dice buscó su propio beneficio. Cada uno de ellos buscó la manera de cómo o vender el evangelio, o vender la palabra, o si miraron que ahí no había dinero, corrieron a montar sus negocios, a comprar sus casas, a establecerse económicamente, ¿ok? En todo lo físico, y el trabajo de Jehová lo hicieron a un lado. Y ellos pensaron que ya teniendo yo mi casa, teniendo yo mi carro, mis caballos y mi carreta, lo que se usaba en ese entonces, y teniendo todo lo necesario o lujos que yo quiero tener, ya yo estoy bien. Y lo que importa es que yo esté bien. Pero estos padres se olvidaron que el pacto era con el Señor. Entonces era primero todo lo que tiene que ver con estudiar, educarse en la Biblia y trabajar la Biblia primero. Y después Jehová iba a ir añadiendo a la vida de ellos o al ministerio de ellos lo que ellos iban a ir necesitando. Si ocupaban una casa, él les iba a ir añadiendo esa casa. Si llegaba la necesidad de obtener un carro, que en esos entonces, yo me imagino que en esos tiempos los carros eran los carros o carretas que usaban con caballos, entonces Jehová iba a ir viendo cómo agregaba eso. Si llegaba la necesidad de otra cosa, él iba a ir viendo cómo eso iba siendo añadido a la vida de la persona. Por eso es que ustedes ven que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, él dio un mandato. Y el mandato dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitéis os será añadido. ¿Sí ve? La regla
del pacto de Jehová no es una regla como el pacto mundano. El pacto mundano de Satanás con el mundo es que en el mundo no hay límites, no hay parámetros. O sea, si usted quiere hacerse rico, usted persiga el dinero a como sea, matando gente, violando, secuestrando, robando, narqueando, lo que sea, pero usted trance todos los días, porque si usted no tranza no avanza, porque esa es la mente del mundo. Pero la mente de Jehová trabaja con su pacto, y el pacto de Jehová tiene reglas, tiene parámetros que todos los seres humanos que le servimos o que le obedecemos tenemos que ajustar nuestras vidas a ese parámetro. O sea, que si por alguna razón Jehová dice a un hijo o una hija, tienes que vivir abajo de este árbol, en esta chocita de paja, pónselo al árbol por los próximos 20, 30, 40 años, hasta que podamos llegar a un espacio diferente, vive allí, enfócate en tu educación bíblica y enfócate en tu trabajo. Y espera hasta que yo pueda mover los hilos a otro punto. Las personas que servimos a Jehová en obediencia tenemos que someternos a eso. No podemos estar poniendo la mirada de qué va a decir mi vecino tal, o qué va a decir mi familia tal, o qué va a decir el país tal, o qué va a decir la gente tal, que vivo en una casita de paja, que vivo en una casita de tierra embutida, que vivo en una casita de adobe, que vivo en una casita de teja, que vivo en una casita de nylon, de bolsa de plástico, que vivo abajo de un árbol. ¿Qué va a decir la gente? A nosotros no nos tiene que importar lo que va a decir la gente, porque la gente siempre va a hablar en mal de los hijos de Dios, siempre, sea de una manera o sea de otra manera. Por eso se llama mundo. ¿Por qué? Porque allí hay de todo. Hay gente buena y gente mala, ¿ok? Entonces, el pueblo de Dios no puede ajustarse a las ideas del mundo. El pueblo de Dios tiene que ajustarse a las ideas de Dios, a las ideas de Jehová, a las ideas de Cristo, a las ideas del Señor. Y las ideas del Señor son lo que la Biblia dice. Entonces, el pueblo que servimos a Jehová no podemos dejarnos llevar porque el mundo diga, uy, ¿cómo puede ser que tú eres hijo de Dios y vivas en esa casa vieja, podrida, horrible que te está cayendo encima? Bueno, el hijo de Dios, si solo eso puede tener, tiene que aguantarse allí y esperarse allí hasta que el Señor lo lleve a otro espacio tal vez mejor. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas con el Señor, porque con el Señor todo trabaja en honestidad. No se puede trabajar en avaricia, porque la avaricia es pecado mortal. ¿Ok? Toda persona que tal vez no anda trabajando en trabajos ilícitos, pero si es una persona que persigue la materia, la materia, la materia, la materia, la materia, y se llama cristiano, esa persona lo que es cristiano de religión, pero no es un cristiano bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene prohibida la avaricia. O sea, todos los días seguir al dinero, al dinero, al dinero, al dinero. Está prohibido eso por la Biblia. El pueblo de Dios solo tiene que tener, bíblicamente hablando, en este plano terrenal, en este mundo, solo tener lo que Jehová le pueda dar, y tenemos que conformarnos con ello. Entonces, estos padres, la Biblia prueba que estos padres, cada uno de ellos persiguió lo suyo. O sea, todos ellos corrieron a trabajar y a perseguir lo que ellos querían tener, pero no lo que Jehová les quería dar. Las cosas que Jehová da siempre son más grandes
que las cosas que el mundo da, ¿ok? Solo que las cosas de Jehová, como se trabajan en obediencia a la palabra y se trabajan en honestidad, va a tomar muchos más años para lograrse. Y va a tomar muchos más años para lograrse y también va a tomar muchos más años para lograrse por la razón también de que como primero tenemos que invertir muchos años en estudiar la palabra para poder entender la palabra. Y después tenemos que invertir muchos años en trabajar la palabra para que el Señor pueda proveer o añadir a nuestra vida las cosas materiales que vayamos ocupando. Entonces, pues es lógico que va a tomar muchos años para obtener eso que Él nos quiere dar espiritualmente y materialmente. ¿Por qué? Pues porque primero hay que trabajar lo espiritual para que Él pueda proveer después la materia. Pero el mundo te enseña que no, que el mundo es que usted se enfoque en la materia. Y si le sobra tiempo, unas 2 semanas antes de que usted se muera, cuando tenga unos 80 años, entonces dedíquele usted esas 2 semanas a Dios, aunque sea orar antes de morirse. Eso es lo que el mundo enseña. Pero la Biblia no enseña eso. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitéis os será añadido. No dice todo lo que queráis, dice lo que necesitéis. Entonces está hablando de necesidades. Entonces el reino del Señor es proveernos a nosotros como pueblo nuestras necesidades. Ya que una persona, como dije, tenga sobre su cabeza un techo, sea de un apartamentito, o sea un cuarto rentado en una casa, o sea una casita si vive en un campo o donde viva, una casita de tierra embutida, una casita de adobe, una casita de palos pegados unos con otros, una casita de nylon, usted esté conforme con eso. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con usted, lo está preparando, lo está educando, lo está formando para un día poder añadir a su vida cosas mejores que las que tiene ahora. Pero usted tiene que primero enfocarse en educarse, en entender la palabra y de acuerdo a como usted va entendiendo, Él lo va a ir usando en el trabajo de la obra. Y de acuerdo al trabajo de la obra vaya creciendo, Él va a ir añadiendo las cosas que usted vaya necesitando. Entonces, en este caso de los padres, nuestros padres se corrompieron. ¿Por qué? Porque ellos firmaron ese pacto o entraron en ese pacto. La palabra pacto en la Biblia lo que quiere decir es matrimonio. O sea que en pocas palabras ellos se casaron con Jehová, así como han visto ustedes esos matrimonios cuando un hombre o una mujer, según que se gustan y que están enamorados y que no sé qué y que todo y se mira muy bonito. Pero, y se casan y ya cuando se casan, un par de meses después ya empiezan a ver aquellas fricciones y aquellos conflictos y aquellas situaciones, porque esta persona pensaba que al casarse con la otra persona, las cosas que esta persona quiere, materialmente pensaba que automáticamente las iba a recibir. Y la otra persona, si tenía planes sobre esta persona de obtener algo de aquí, también lo mismo. Y cuando las cosas no se dan como las personas esperaban, entonces viene la fricción, el conflicto, hasta que hay un rompimiento de esa relación que hoy le llamamos divorcio. Entonces lo mismo pasó con Jehová y estos padres. Dice que ellos no permanecieron en el pacto o no permanecieron fiel al matrimonio con Jehová. Entonces Jehová se desentendió de ellos. Y en el Antiguo Testamento Jehová dice que se divorció de ellos. O sea, completamente los desechó de su vida, porque su corrupción de ellos fue tanta. En este 2026 que estamos viviendo, el pueblo de Israel en general, todas las tribus, ¿ok?
estoy hablando de todo el pueblo, en general en este momento, el pueblo está viviendo otra vez este mismo espacio, un espacio de corrompición. Por ejemplo, ahorita, si usted va a hablar con una persona que usted le quiere hacer entender que lo importante es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, o sea, que busquemos la palabra, nos eduquemos en la palabra para obedecer la palabra y que el Señor nos va a ir llevando de acuerdo a lo que Él necesite. Lo primero que las personas le dicen a uno es que uno está tonto. Dice, usted está tonto. ¿Cómo puede ser que usted esté desperdiciando los mejores años de su vida en nada? En nada, porque en ese trabajo de Dios, allí no hay dinero. O sea, allí no hay dinero como Dios manda. O sea, usted puede hacer dinero, incluso hasta hacerse rico, pero tiene que vender el evangelio. Tiene que vender lo que predica, tiene que vender la palabra, tiene que cobrar por orar, tiene que cobrar por esto, por ungir a una persona, tiene que cobrar y cobrar y cobrar y cobrar y cobrar y cobrar. Sí, pero el problema es que la Biblia no enseña eso. Entonces, de entrada estaríamos quebrando la palabra. Entonces, en este momento, la mentalidad mundana que nos rodea es que una persona que vive en una casita humilde y vive en una manera humilde y se conforma con su tortillita, su frijolito, su arrocito, y se conforma con caminar distancias largas para ir a hacer su trabajo o agarrar el bus para ir al lugar de trabajo. Para el mundo, para la mentalidad mundana, esa persona es tonta. Porque para la mentalidad mundana, la persona viva o inteligente es el ladrón, el asesino, el secuestrador, el narcotraficante, el estafador, el mentiroso, el vividor. Ese es el inteligente. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces, aquí se nos deja ver pues que nuestros padres antepasados hicieron las cosas corruptamente en aquel tiempo y así está ahora la cristiandad otra vez. Y lo triste del caso es que en este tiempo que las cosas están así, tenemos a la puerta la segunda venida de Cristo. Y en esta segunda venida de Cristo, Cristo viene a construir su reino. Y construir su reino implica, porque el reino es en nosotros y para nosotros, entonces construir el reino de Cristo implica que la persona o la cristiandad en general en sí, el que está siguiendo de alguna manera o de otra a Cristo, tiene que estar viviendo un tiempo de obediencia. O sea, un tiempo de educación bíblica, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de esforzarse por entender la palabra y un tiempo de rumiar la palabra. Ya di clases de eso, de rumiar, que quiere decir echar para afuera o predicar la palabra o enseñar la palabra que ya comiste, palabra que ya la comiste espiritualmente por años, ahora te toca rumiarla, rumiar, 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 que quiere decir echar, echar. Abre tu boca, que el Señor ya llenó tu boca con la palabra que te has comido por años. Ahora suelta esa palabra, echa esa palabra, échala al mundo, échala al mundo, échala al mundo, a ver si en ese mundo hay alguien que tenga un poquito de oído para la palabra y la palabra puede entrar en ese poquito oído y germinar adentro esa semillita y empezar a crecer esa semillita hasta que se convierta en una planta. Bueno, nosotros estamos supuestos a hacer eso en este momento, pero lamentablemente el pueblo de Dios está lejos de entender. En las mismas iglesias donde
los pastores, evangelistas, misioneros, sacerdotes que están encargados de los púlpitos donde se predica la palabra, esos hombres y esas mujeres ellos mismos están predicando sobre materia. Materia en la mañana, materia a mediodía y materia en la tarde. Pero no te están predicando sobre el Espíritu del Señor. El reino del Señor es espiritual. Entonces ellos te están predicando sobre materia. Ellos lo que están predicando es que usted cada día se haga más hijo de Satanás y menos hijo del Señor. Cada día usted, con todo lo que le vamos a enseñar, usted va a perseguir a Satanás todos los días y menos hijo del Señor. Pero la Biblia enseña que es que día con día tenemos que predicar para que el pueblo de Dios cada día se haga más hijo de Dios o se acerque más al Señor y se aleje más del reino de Satanás. Porque acuérdense que los dos reinos están aquí a la misma vez. Los dos reinos funcionan aquí a la misma vez, porque el reino es en nosotros y para nosotros. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el reino de Cristo esté en mí y para mí. Y vamos a suponer que mi vecino, en mi vecino, un ejemplo, el reino de Satanás está en él y para él. Entonces, si los dos reinos estamos funcionando aquí, pues los dos reinos vamos a luchar y a pelear continuamente. Y cuando digo pelear, no estoy hablando de discutir, sino a pelear en un sentido de carrera. Los dos vamos a correr esa carrera y a pelear en esa carrera, a pelear o luchar para ganar esa carrera. Porque ninguno de los dos queremos ser perdedores. Los dos queremos ganar esa carrera reinal. Entonces, lógicamente, que si yo soy hija de Dios de obediencia, yo voy a estar predicando la palabra y enseñando la palabra y predicando la palabra y enseñando la palabra y predicando la palabra y enseñando la palabra, orando por enfermos, por necesidades, por esto, por aquello, por aquí, por allá. Yo estoy corriendo la carrera tratando de ayudar a nuestro Señor Jesucristo a que ganemos la carrera. Pero mi vecino, que es un ejemplo que estoy poniendo, no es que mi vecino sea así, pero estoy poniendo un ejemplo, pero mi vecino es hijo del diablo. Entonces, como hijo del diablo, pertenece al reino de Satanás. Entonces, él también está luchando igual que yo y peleando la carrera y peleando la carrera y peleando la carrera a ver si él la gana. ¿Ve? Pero el reino de Satanás tiene que ver con prácticamente si el reino de Satanás lo ponemos en una fórmula simple o sencilla de entender, la vamos a entender con tres cosas. El reino de Satanás funciona con violencia, o sea, violencia ya sea que tenga que ver con guerra literal o violencia donde te roben, donde te violen, donde te maten, donde te ultrajen, te humillen, te pisoteen, te quiten lo que es tuyo, ¿ok? Y el reino de Satanás tiene que ver con avaricia, perseguir todo lo que tiene que ver con materia, aunque no sea robando, no sea matando, no sea haciendo nada de ese estilo, pero persiguiendo materia. Todos los días me agarro 3 trabajos y trabajo 20 horas diarias todos los días para más materia, más materia, más materia, más materia. 6 días o 7 días a la semana, más materia, más materia, más materia, más materia, más materia. Yo lo estoy haciendo honestamente, ¿ok? Estoy trabajando 20 horas diarias, 3 trabajos, persiguiendo materia. Mi vecino, aquel lo hace robando, matando, violando, estafando, secuestrando, vendiendo droga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se fijan, ese que está haciendo todas las cosas de secuestro, de maldad, de extorsión, de todo lo que usted se puede imaginar de crimen organizado allí, esa persona es igual que el que está aquí honestamente, pero persigue materia, 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 todos los días. ¿Por qué son iguales? Porque los dos persiguen el reino de la materia o del reino natural que ven nuestros ojos.
O sea, las dos personas, tanto el honesto como el ladrón estafador aquí, los dos están persiguiendo la casa más grande y más lujosa, el carro más grande y más lujoso, el de esto más grande y más lujoso. Los dos están persiguiendo lo mismo. Si los dos están persiguiendo lo mismo, su alma de ellos, la palabra alma en la Biblia en realidad lo que viene siendo es el entendimiento. O sea, su alma de ellos o su entendimiento de ellos no entiende absolutamente nada con lo espiritual de Cristo. No tiene nada que ver con lo espiritual de Cristo, sino que su alma o su mente de ellos lo que entiende o lo que tiene es un apegamiento total a la materia. Por lo tanto, tanto el ladrón estafador aquí como el honesto aquí, pero si los dos persiguen esa materia todo el tiempo, los dos pertenecen al mismo reino. Pero el reino de Cristo es espiritual, ¿ok? Funciona igual, dice que el reino es en nosotros y para nosotros, pero es espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las personas que estamos interesados en el reino de nuestro Señor Jesucristo, por orden divina o por orden de la palabra, tenemos que perseguir lo espiritual primero. Nos va a tomar años para estudiar este libro que se llama Biblia y dele, investigue para poder entender la palabra. Y ya que vamos entendiendo, empezamos a abrir la boca y empezamos a rumiar la palabra, a rumiar la palabra, hasta que llegue el día, si rumiando la palabra nos toma 10, 15, 20, 30 años, hasta que llegue el día que de rumiar esa palabra, reviente la semilla que sembramos en los corazones de las personas de la palabra, en alguien esa semilla reviente y dé a luz la plantita nueva del reino, de donde van a salir todos esos frutos reinales. Entonces quiere decir que una persona que sirve a nuestro Señor Jesucristo como la Biblia manda, esa persona no tiene riquezas. ¿De dónde va a tener riquezas económicas si la persona todo el tiempo está trabajando para servir al Señor? Y allí no hay ningún 5 económicamente. Entonces la persona tal vez tiene su casita donde vivir, tal vez tiene su carrito como moverse, pero es porque tal vez la persona tiene miembros de su familia que trabajan la materia para ayudar a sostener la vida económica de esa persona que todo el tiempo está sirviendo en la obra del Señor. Hasta que el Señor pueda proveer otra manera o agregar a la vida de esa persona algún tipo de negocio donde la persona pueda empezar a generar su propio dinerito. Pero la realidad es que es así. No hay otra manera, a menos que usted sea una persona cristiana obediente y hijo de personas ricas. Y tal vez sus padres son ricos económicamente y también son personas obedientes a la obra, entonces es lógico que usted va a vivir cómodamente bien porque ellos van a agarrar de sus dineros, de sus negocios y le van a inyectar de ese dinero a su ministerio. Entonces es lógico que usted va a poder comprarse una casita más o menos bonita como tal vez a usted le gusta, un carrito tal vez mejor que el que tiene, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene esas posibilidades. Pero si usted es una persona normal como yo, que nació sin nada en esta vida y que simplemente ha luchado para ver cómo se sostiene en el reino de Cristo, pues usted no va a tener nada de esas cosas, va a tener simplemente lo que usted necesita para comer, para vestir y para trabajar. Nada más. Hasta que el Señor diga otra cosa, porque pues pertenecemos a ese reino, a un reino de justicia, a un reino de honestidad, a un reino de rectitud. Entonces no podemos estar ni vendiendo el evangelio, ni vendiendo las oraciones, ni robando, ni estafando, ni violando, ni quitándole a la gente tal vez el único peso o el único dólar que la persona tiene ese día para comer.
todo lo contrario. Un servidor verdadero del Señor siempre va a estar viendo la manera de cómo puede ayudar en algo a aquellas personas de montañas, de lugares remotos donde no hay nada, ni siquiera para una pastilla para dolor, ver cómo ayudamos a esas áreas, llevando ayudas de medicina, llevando ayudas de alguna comidita, alguna ropita, alguna cosa, pero siempre estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque pues eso es parte de la obra del Señor. La obra del Señor no es solo predicar la palabra, eso es una parte muy importante, pero la obra del Señor es todas las necesidades que tiene un ser humano. Entonces nuestros padres, que es la palabra que estamos estudiando aquí, nuestros padres no hicieron eso. Ellos, como dice Jehová, ya en el Antiguo Testamento dice, ellos buscaron, cada uno dice, buscó su propio beneficio. Buscaron su propio beneficio, no buscaron el beneficio del reino de nuestro Señor. Entonces, en este tiempo estamos igual. En este tiempo, si uno realmente le pone atención a la Biblia que se está predicando, a la palabra, son muy pocos los hombres y mujeres que están predicando una Biblia recta, una Biblia concisa al punto de lo que la Biblia enseña. Son muy pocos los ministros, hombres y mujeres que están predicando o enseñando una palabra que implica que la persona escuche la palabra, la medite y la persona encuentre en aquella palabra un sentido sobre su vida o un sentido de los problemas que le están pasando en su vida y la persona empiece a reflexionar sobre aquella palabra y a tratar de acercarse al Señor. Son muy pocos. En este tiempo, lo que si ustedes se fijan, lo que nuestros padres antepasados hicieron, lo están haciendo otra vez lo mismo los padres de ahora. Si ustedes se fijan, usted va a ver siempre que el evangelio lo están predicando siempre ligado a cuánto dinero se va a obtener allí. Pero ese dinero que se está obteniendo allí, nosotros no vemos que en las aldeas y montañas y pueblos remotos de los países de nosotros, que es donde la gente más necesita, usted no ve que esos dineros están llegando allí para construir un hospital, para que haya servicio médico gratuito para esos lugares donde la gente no tiene ni trabajo, ni dinero, ni nada. No ve que ese dinero está entrando para construir una escuela, porque allí ni escuelas hay. No ve que ese dinero está entrando para abrir una escuela de talleres donde le vamos a proveer a estos niños para el futuro una carrera, un oficio que les va a enseñar electricidad, que les va a enseñar plomería, que les va a enseñar costura para ser diseñadores de ropa, que les vamos a enseñar joyería para hacer joyas y ganar su dinero honestamente. Toditas esas escuelas las necesitamos abrir para ayudar a nuestros niños hacia el futuro. Y toditos esos dineros que se colectan en esas iglesias, ¿dónde están? Vaya, búsquelo a esas escuelas porque no existen esas escuelas. Lo que existe es que nuestros padres antepasados, ellos hicieron lo malo, siguieron la avaricia, y muchos de estos padres hoy en el presente están siguiendo la misma avaricia. Ya Jehová les había proveído una casita, no se conformaron con la casita, quisieron la mansión y hay que corromperse para llegar a la mansión. Les había provisto Jehová un carrito que los llevara y los trajera a su trabajo y lo que querían era un Mercedes-Benz, un Deston aquí para el esto. Pero no vemos el dinero donde se ocupa, que es una emergencia que se necesita. ¿Cuántos países de Centroamérica y Suramérica
No hay, donde hay lugares completos, donde no hay una fábrica, donde no hay una empresa de trabajo, donde la persona pueda ganar su dinero honestamente, aunque sea poquito dinero, pero honestamente para poder comprar su comida, mandar sus niños a la escuela. Hay lugares completos donde no hay nada de eso. Y hay que hacerse la pregunta, nosotros los servidores de Dios, las personas que tienen esas grandes congregaciones, que sacan esos montones de dinero, ¿dónde está ese dinero en el pueblo de esos niños que necesitan tanto? ¿Dónde está? Si esos niños son pueblo del Señor también, porque pueblo del Señor, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo de entrada, allá en Mateo, de capítulo 5 en adelante, de entrada, el Señor habla de los pobres, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, de todito eso, las personas sin trabajo. Entonces, de eso se trata el reino de nuestro Dios. Y si lo vemos, esta parte de los padres corruptos en aquel entonces es el mismo problema que tenemos de los padres corruptos en la iglesia de hoy. Y los padres corruptos en el sistema gubernamental de hoy. Es lo mismo. Es la misma situación. Es como si estuviéramos repitiendo el mismo patrón. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros estemos esperando la segunda venida de Cristo, que la tenemos ya aquí, y nosotros estamos en lo mismo? Es terrible, la verdad que lo que la Biblia nos enseña en este asunto es terrible. Así que en este momento, por aquí lo voy a dejar en esta parte de la palabra padres. En sí, eso es lo que es la palabra padres. Solo nos queda un estudio más de las conexiones de la palabra padre, ¿ok? Entonces aquí lo voy a dejar y nos vemos pronto, si Dios lo permite, en el próximo estudio de la palabra padre. Cuídense mucho.